un podcast de opinión donde vamos a hablar de temas que consideramos interesantes, aleatorios, ninguno tiene relación entre sí. Yo soy Ángel, me acompaña el señor Héctor Galíndez. Hola, ¿qué tal Ángel? En este episodio vamos a estar hablando un poco sobre los años que se vienen, los años que se aproximan. Vamos a estar hablando un poco de lo que es el cambio climático, cómo pensamos nosotros que van a ser estos próximos 20, 30 años, si hay una especie de apocalipsis o qué es lo que se avecina. Vamos a estar tratando de hablar, solamente no vamos a llevar nada tácito porque en realidad no hay nada escrito, todo se puede cambiar, pero sí vamos a estar como especulando, creo que sería la palabra correcta, así que vamos a eso. Bueno, fíjate que mínimo una sola vez en la vida, no sé si a ti también te ha pasado de que todos hemos pensado sobre el fin del mundo. O sea, aunque sea lo hemos pensado así sea un flashback. Sobre todo cuando vemos alguna noticia impresionante o algún desastre que pasó climático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta temática del fin del mundo, acotando o anexando a lo que tú estabas diciendo, puede ser un poco cliché, pero cada vez ese momento, digamos que está un poco más cerca, siguen ocurriendo cosas y en este episodio hablaremos sobre cómo posiblemente será ese escenario Es y correcto. sobre las señales de que eso ya está pasando desde hace mucho tiempo. Claro, sí, vamos a estarnos aproximando, también vamos a dar algunas teorías, también vamos a dar algunos escenarios que obviamente son ficticios, pero que están en la cultura colectiva y que también en casos específicos se podrían llegar a dar, tal vez no de la forma en que todo el mundo cree, pero sí de formas similares. Y yo creo que está interesante este tema porque, como tú bien dices, por lo menos una vez lo has venido escuchando. Nosotros venimos de esta generación de los 90, 80, 90 y algo típico que escuchabas de niño era que en el 2000 iba a ser el fin del mundo, después se rodó el 2006 con el Con el calendario 666, maya se habló mucho, ¿te acuerdas? después lo del calendario maya, exacto, en el 2012. Entonces después dijeron que no era el 2012, sino que iba a ser otro año específico. Y, o sea, siempre están como que con ese tema y con ese misterio. O sea, es muy fácil de que llegue a los oídos de todo el mundo. Entonces no Claro, pues, sé qué me dices, Ángel, tú. y más en esa ocasión de que lo del calendario maya, lo del 2012 se unió en paralelo con la película, ¿te acuerdas? Que le hicieron un boom a Claro, esa claro. película y había creado como unas expectativas, pero sí, si bien es cierto, a lo largo de todos los años la gente se va desilusionando, como que hay una parte de ellos que quiere como que, ajá, ¿cuándo es el fin del mundo? Siempre dicen que va a ser el fin del mundo y nunca es, lo ven como de quien dice desde ese punto de vista, pero a lo que vamos es que la posibilidad de observar el final del mundo es una obsesión para la humanidad desde siempre. Claro. Quería empezar con una noticia que pasó hace poco, eh, de que la Universidad de Princeton hizo estudios y notaron que ralentizó la Tierra su rotación, o sea, está girando más lento. Claro. Y calcularon que el inicio aproximado del fin del mundo comienza con esa misma desaceleración de la rotación de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que también me parece súper brutal? Y es que hay una mística, no sé si conoce, que se llama Baba Vanga, que está como quien dice al nivel de Nostradamus en predicciones. Y ella, para una predicción del 2023, decía que una variación en la órbita del planeta Tierra provocaría un aumento considerable de las temperaturas de radiación, haciendo referencia a un A este escenario fenómeno que está apocalíptico. pasando. Bueno, no, y es que es curioso porque como tú bien dices, videntes hay muchos y está desde los tiempos de Nostradamus, que yo creo que vendría siendo el más famoso, que ha Sí, dicho, claro, el más ha importante. predecido grandes y que ha tenido esta coincidencia de que los eventos sí han ido pasando y cuanto menos es curioso, pues. Entonces llega Totalmente. el otro que también es muy popular, que es el que ya habíamos nombrado, el del calendario maya, el fin del calendario maya,
y resulta que este finalizaba en el 2012 y todo el mundo estaba como que a la espera de que algo sucediera. Después reinterpretaron esto de que esto no es que significaba que iba a ser el fin de la humanidad, sino que iba a ser el comienzo de una nueva era. Y, o sea, las vueltas, tú sabes que las vueltas que siempre dan como que para no dar el brazo a torcer y que la gente siga creyendo, pero al final, como tú dices, la gente va como que perdiendo el interés, va perdiendo la esperanza que tenía o las creencias que tenía en esta gente y deja de seguir como que el caso pues de lo que está aconteciendo. Sí, y en muchas ocasiones, incluyéndome yo también, hablando de este tipo de punto de vista, porque moralmente no es que tampoco intentamos nosotros ser Greta Thunberg, de que ahora lo más ecologista, lo más, pero eh, lo que nos viene a mediano plazo es como para ya no ignorarlo, pues, o sea, a Claro. mediano plazo se avecina que no esté garantizada la seguridad alimentaria en todo el mundo, una crisis energética, presiones geopolíticas global, por lo menos. Te coloco un ejemplo con esto de la guerra Rusia-Ucrania. Tú que estás ahí en Europa, ya ves que está todo, y Claro. bueno, y los que también estamos viendo el efecto en todo el mundo también de este conflicto. Imagínate que sea a una escala mayor. Claro, y ese es el miedo que hay ahorita, por ejemplo, con esta misma guerra que tú estás mencionando. De hecho, no hace mucho leí una noticia de que Biden estaba tratando de controlar los envíos que se le hacen a Ucrania para evitar que esto escalara a más, pues. Porque si tú echas atrás en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, por menos empezó, pues. Y ya aquí estamos viendo de que hay dos superpotencias que prácticamente están haciendo un pulso a ver quién es el que tiene más poder. En un Y, momento y del claro, mundo donde no estamos como para eso. exacto, prácticamente estamos a que un misil que lance Rusia mal calculado y que caiga en Polonia puede generar literalmente la tercera guerra mundial, porque eso involucraría a los demás países y ahí se iría prácticamente Sí, bueno, toda la un mierda. efecto dominó. Es correcto. Entonces eso Entonces, pues, y es curioso porque imagínate, este es solo uno de los casos, que es el caso de geopolítica, de que es muy fácil de que Corea del Norte también lance uno de estos misiles que está lanzando al mar, que no caiga en el mar, sino que caiga en territorio japonés, entonces ahí hay una escalada bélica, entonces es muy sencillo pues que en realidad que todo esto pase. es muy sencillo y parece mentira. O sea, que se avecine de que eso se concrete y bueno, y aunque no se concrete, igual se viene un empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares, un aumento de malestar social, protestas ciudadanas por no tener a los bienes básicos, todo producto de todas estas cosas que estamos mencionando. O sea, como quien dice, es el caldo de cultivo para un escenario apocalíptico. Claro, es que en una economía de guerra, imagínate, si ya en una economía de guerra para un país es difícil, imagínate ahora que esta guerra sea mundial, en la que toda la economía mundial se va a enfocar en el material bélico, Exacto, es lo que te dije, entonces imagínate a mayor escala. todo se distorsionaría, pues. Exacto. Claro, hay algo que leí que me llamó la atención. Al principio no entendía muy bien lo de un tal reloj del apocalipsis. Yo de verdad no sabía nada. Que se creó en 1947 con el propósito inicial de indicar qué tan cerca estaba nuestro planeta de la aniquilación. O sea, haciendo referencia a la humanidad, a las consecuencias de los actos que hemos tenido y en vez de medir el paso del tiempo intenta mostrar cuán próximo a la Tierra está de ser destruida por el ser humano. Y bueno, y así como que evitaría o nos avisaría, pero bueno, este reloj nos muestra que, aunque suene cliché, cada vez estamos más cerca porque todos los científicos, todo lo que se está estudiando, todos están alineados. Ya hay gente que dice que ya en el 2030 ya se acabó lo que se Exacto, es daba. como el punto de Entonces, inflexión en el 2030. claro, 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 claro. No, y es que si tú te pones o sea, a mí me gusta mucho la historia porque si tú la estudias o ni siquiera tienes que estudiarla, solo con leerla y entenderla, te das cuenta de que los patrones se van repitiendo. Entonces una tendencia muy sencilla que hay en todo, que se puede ver en todos los imperios de la humanidad, es que este crece y va creciendo y de repente se destruye desde adentro
y colapsa. Pasó con el Imperio Romano, el Imperio Persa, eh, el Imperio Bizantino, está Inclusive pasando la con de muchos Pompeya, que fue países. por un desastre climático. Claro, pero es que ese fue por un desastre climático, ahí no podíamos hacer mucho, pero yo me refiero en este caso es a la voluntad de los humanos, ¿me entiendes? Cada vez que los Ah, humanos ya, hacen un imperio que tú lo ves y va floreciendo, llega hasta cierto punto de esplendor máximo y de repente colapsa por su propia avaricia, como es el caso del Imperio Romano, que es uno de los más populares y de los que hay más influencia en todo claro. el mundo. Mira, vamos a pasar hablando sobre los posibles escenarios eh, en el cual desde nuestro punto de vista tenemos previsto o pensamos que podría ser así, Ya. empezando por no sé, los desastres climáticos. Vale. Bueno, lo principal es que el tema del calentamiento global es un tema que se viene hablando incluso desde los años 50, creo, de los años 60, desde hace muchos años, y algo a lo que la gente les ha ido haciendo caso omiso prácticamente, o lo ha ido dejando de lado por este mismo tema de que veníamos hablando al principio, de que la gente se cansa de que le estén diciendo de que, mira, tal año se va a acabar el mundo, vamos a llegar hasta tal año, no sé qué, y al final esto nunca termina pasando, entonces obviamente la gente pierde como que la credibilidad que le tenían a estas personas. Pero este es Y uno lo de... que yo te iba a decir es que también el cambio climático hay personas que lo ven como un problema del futuro. O sea, y es algo que ya está aquí, pues, Claro, pero que ya está pasando en todas las regiones del mundo. es que estas personas tenían razón cuando lo dijeron, que es por ahí en los años 50, en los años 60. Pero lo que no te das cuenta es que de los años 50 acá hay un tramo, o sea que ya estaríamos, por así decirlo, en el futuro de que estas Exactamente. personas lo dejaron. Entonces yo creo que ya es momento de que la gente empiece como que a tomar cartas en el asunto, o se empiece a asustar porque es algo que está ahí, pues, y cada año lo podemos ir viendo. Sí, Estas olas de calor, estas olas de frío que hay en puntos extremos que hay en el planeta que llegan a temperaturas que nunca antes habían tenido. Entonces, cuanto menos exacto. curioso, pues. Incluso dicen que a finales de este siglo es posible que los gases de los de efecto invernadero se hayan doblado y que la temperatura global se haya aumentado en -2 grados. O sea, esto es más calor de lo que la Tierra ha tenido en el último medio millón de años. Claro, Entonces, esto viene también acompañado de inseguridad alimenticia, porque la gente piensa como que, ajá, ¿en qué me afecta esto? Bueno, y inseguridad alimenticia global en el colapso masivo de los sistemas sociales existentes, sería algo devastador, pues. no, y que es fuerte, pues, porque al haber este cambio de clima, incluso el nivel del mar subiría, cambiarían las costas de todos los países que tienen costas marinas. Y imagínate, eso es terreno que se pierde, personas que se tendrían que desplazar a tierras más altas, mucho terreno cultivable se perdería, entonces es un golpe, pues. Y es curioso porque el mayor efecto o sea, lo que impacta más en este cambio climático es por culpa del mismo ser humano, que gracias a la industria que nos facilita muchas cosas, porque así algo hay que decir es que es muy sencillo ir a comprar carne de res en el mercado y esa carne tiene un proceso para que llegue ahí. También es cierto de que esto contamina una barbaridad y que por los niveles que hay y los números que se juegan en la agricultura general, este, tienen un impacto severo en el clima. No, y sin mencionar las armas nucleares, que eso también es un posible escenario. O sea, Claro, una guerra al- nuclear es uno de los casos más fáciles que puede haber, como lo veníamos mencionando, por ejemplo, con esta guerra de Rusia y Ucrania, era una de las cosas que más se temía, era porque de los dos lados, de cada bando, hay armas nucleares, pues. Entonces, claro. el miedo que había era ese, realmente. Y es que no es para menos porque actualmente hay activas 16.300 armas nucleares, 1.800 cabezas nucleares repartidas entre Rusia y Estados Unidos. Sí, Entonces, exacto. y que por lo que está sucediendo
están en alerta máxima en este mismo momento, como que listas para uso de inmediato, lo que significa también que en cualquier momento podría también haber un escenario catastrófico. Claro, porque si tú te pones a ver, Rusia, que está al mando de un sujeto tan desequilibrado mentalmente como Putin, Literal. en cualquier momento puede decir que bueno, vamos perdiendo y no quiero perder, porque prácticamente lo que se ha visto en la guerra es esta mentalidad tan infantil, y diga que él no quiere perder y de repente diga que lancen las bombas a ciudades de Ucrania, por ejemplo. Y lanzando bombas a las ciudades de Ucrania, el riesgo que habría a nivel nuclear sería altísimo, porque en Ucrania también hay estas centrales nucleares tipo la de Chernobyl, en la que imagínate, si Chernobyl fue un holocausto nuclear en toda esa área y solo fue porque la planta generadora tuvo este fallo, imagínate ahora que a eso se le suma también el efecto de las bombas nucleares. O sea, prácticamente erradicaría la vida en un radio amplio de Europa del Este. No, claro, imagínate, algo súper considerable. Creo que debido a estas cosas que tú estás mencionando y a estas problemáticas, supongo que por eso se adelantaron y en el 2008 se almacenaron semillas de todo tipo de alimentos en el búnker en Noruega, el que lo llaman la bóveda del fin del mundo, sí. que se construyó bajo una montaña y bueno, es a prueba de explosiones, está construida no sé cuántos metros bajo la montaña. Entonces me imagino que esto debe ser como una especie de medida, ¿no? ¿No crees tú? Como una especie de preservación de la vida humana. Este es el juego que siempre lleva la humanidad, como de querer dejar una huella. Y bueno, ¿qué más huella que tratar de guardar una semilla de cada planta que el hombre ha conocido y tenerla como que para, en caso de emergencia, rompa el vidrio y ahí tienes como que el backup de toda la vegetación que te puede servir en un futuro para una civilización que va creciendo? Entonces, sí, claro. Eso. Claro, también tenemos que decir que esta bóveda se encuentra en Noruega, y es que los noruegos ya no tienen más nada que hacer con su vida, porque tienen literalmente todo el país ordenado, organizado y todo perfecto y todo funciona, y ya les queda el mejor país del mundo. Exacto, y ya les queda ocuparse de los problemas de la humanidad, pues. Claro, es literal. Pero al principio fue muy polémico porque lo veían muy exagerador, como que estaban exagerando mucho. Se criticó, pero a medida que ha pasado el tiempo ha envejecido mejor esta idea del búnker que guarda la semilla, pues, porque al final lo que quieren es preservar la vida humana y que se garantice. Creo que también almacenan una cantidad de alimentos en caso tal de que ocurra algún desastre nuclear. Hay mucha privacidad detrás de esto. Esto es como el Área 51, pero de verdad. Claro, porque no tiene acceso a todo el mundo. Exacto. No, pero yo creo que una forma saludable de tomar medidas es esta, porque, o sea, tú literalmente no estás afectando a nadie, pues tú estás guardando un respaldo de todas las plantas que te pueden servir en un futuro, en caso ni siquiera de que haya una guerra o de que haga tal cosa, sino que, por ejemplo, imagínate que hay una enfermedad que afecta al grano de maíz a nivel mundial, a nivel internacional, algo así como el COVID, pero en esta planta, y de repente erradica todo el maíz que hay a nivel internacional. Entonces, una forma de tú salvar esta planta es teniendo estos respaldos que hay en esta bóveda, y que en dado caso se pueden hacer un experimento y ir consiguiendo como que la cura para esta enfermedad que está asolando estas plantas, y se puede en el futuro, después de que ya en teoría no habría más forma de tener maíz, se podría volver a replantar este vegetal. Sí, pero en ese caso, que sea ese el escenario, pero si el contexto es algún desastre natural, por lo menos un volcán, que hay muchos que ya están atrasados y desde hace mucho ya tenían que hacer erupción, por lo menos, hay un hecho considerable de que hace
73.000 años, una gigantesca erupción en la isla de Toba creó una descomunal nube de cenizas que provocó la deforestación a miles de kilómetros, acompañada de una edad de hielo bloqueando los rayos solares y bajo las temperaturas de 16 grados en todo el planeta. Eso también puede ser un escenario, Claro. digamos que posible. No, es que este es el caso, pues, que nosotros estamos ahorita, de hecho, muchos científicos aún no saben bien cómo se da la vida en la Tierra, es por esto mismo, porque nosotros vivimos literalmente en un hilo de la vida, en que cualquier evento catastrófico que ocurra con una magnitud más o menos considerable, la puede acabar, pues. Entonces yo creo No, que eso es lo impresionante de esto y de lo que estamos viviendo. Porque imagínate, con que un volcán haga esta erupción, uno de estos volcanes grandes que hay, por ejemplo, en el cinturón de fuego del Océano Pacífico, con que uno de estos haga una erupción lo suficientemente fuerte y que haya un desplazamiento de estas placas tectónicas al mismo tiempo y se junte una erupción con un terremoto de magnitud considerable, prácticamente nos es pondría en jaque suficiente. a toda la humanidad, exacto. Imagínate que te bloqueen el sol por varios meses, ya eso nos haría interferencia con muchas cosas de la vida común, como los vuelos, por ejemplo, que se podrían hacer vuelos. Las plantas se ven afectadas también, las plantas que nosotros consumimos. O sea, todo es muy sencillo de que colapse de un momento a otro por un evento natural. Y Claro, ese y es el ahorita, respeto que le tenemos que tener, pues. claro, y para la gente que no esté al tanto, mucha gente también sí. Lo del anillo o cinturón de fuego del Pacífico, cualquiera de los dos se le puede decir, es una franja que afecta a muchos países, pero muchísimo, desde Argentina, Chile, hasta por los lados de Estados De Unidos, Asia y de México, Asia, Japón, Asia, Japón, Nueva Zelanda, claro. imagínate. Entonces, son las zonas donde se presentan las más importantes actividades sísmicas volcánicas del mundo. Son más de 20 Claro. países. Y a esto se le añade las erupciones volcánicas que son parte de esta, que va unado a lo que acabas de mencionar tú. Es que es eso, pues, y está este cinturón que literalmente envuelve prácticamente todo el planeta por ese lado. Todo el planeta. Y eso sumado a las fuerzas que van ejerciendo las otras placas tectónicas, es lo que hace que en países como en Chile hayan tantos terremotos al año y hayan terremotos muy fuertes cada cierto tiempo porque estas cortezas terrestres se desprenden o se deslizan de forma abrupta en muy poco tiempo y genera estas catástrofes, pues. Y como bien decía Ángel, este cinturón también pasa por Japón, entonces podemos ver el mismo método de que Japón también es un país sísmicamente alto y en el que ocurren muchas catástrofes de este estilo y prácticamente tienen que acoplar su vida a este fenómeno, pues. No, Entonces es un poco eso, de que si este cinturón del fuego de repente se juntan 4 o 5 terremotos en puntos claves de este cinturón que sean de una magnitud medianamente alta, yo creo que estaríamos bastante en problemas. claro, totalmente. Es que con el más mínimo, si en estos países, por lo menos yo que estoy aquí en Chile, este, hay estructuras que ya están construyendo sismo resistentes, pero, pero aún así todo el mundo sabe, cuando estaba en Perú también me comentaron que había un terremoto que se viene, que dice que ya está pasado, que tenía que haber pasado hace 2 años, no sé ahorita en sí es cierta qué magnitud era en la escala de Richter, pero es algo que está ahí, pues, que está ahí igual que lo del agua, pues, lo de que el agua en el Exacto. mundo, la gente piensa también que eso también es un escenario catastrófico, pues, porque hace poco los científicos dijeron que ya en el 2050 sería todavía más escaso, o sea, como que 3.000, no, es más, lo voy a leer Claro. literalmente, 3.900 millones de personas sufrirán estrés hídrico, 40% de la población mundial. Cuando hablamos de estrés hídrico, nos referimos a el momento en el que hay demanda de agua más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo.
Entonces eso también es un escenario Claro. que es considerable y que está ahí, que ya está pasando, que ya está ocurriendo. Es que ese es el detalle, pues hay países como por ejemplo en el sur de Perú o en el norte de Chile, en el que ya hay ciudades que literalmente no tienen agua potable y tienen que estar trayendo esta agua de otros sitios. Y como estos hay muchos, por ejemplo en África también se encuentran varios países con este mismo problema. Y es algo que está pasando y que mucha gente se hace de la vista gorda simplemente porque en sus casas sí hay agua. Y sin ir muy Sí, lejos, en Venezuela, y eso que en Venezuela hay muchas fuentes de agua potable, bien es cierto de que en muchas casas no hay agua potable y tú tienes que comprarla y llevarla a tu casa si quieres tener algo que beber. exacto. Y en cuanto a la concientización sobre el agua, no sé culturalmente cómo sea en cada uno de los lugares, pero creo que eso es muy importante porque hay personas que piensan como en eso en qué me afecta y ya estamos hablando de 2050, estamos hablando de 2030, eso es ya, eso es ya. Entonces Exacto. esto te afecta a ti en la agricultura, ojo, sin un tono no moralmente de correcto, pero sí pues o sea, estamos hablando de las consecuencias y las consecuencias es que afecta a la agricultura, la ganadería, la industria, escasez de alimentos, es un efecto dominó, o sea, la desaparición de los vegetales y los animales por el agua, creo que sin Es agua tácito, todo se exacto. muere, Es es muy que es así, esencial. pues el agua es la vida y eso lo venimos diciendo también en el capítulo este que tuvimos sobre las profundidades del océano, en El el primer que episodio, vayan a encontramos, verlo. en el que encontramos plástico o material así no orgánico en las profundidades del océano, en sitios en el que el humano no ha llegado. Entonces imagínate, estamos contaminando partes del planeta que nosotros ni siquiera hemos visitado. En ese punto estamos, en el que ya hay islas de plástico en el Pacífico y oye, ya es preocupante pues. Claro, y más preocupante si en vez de invertir dinero en algún tipo de, no sé, de solución, se siguen invirtiendo en otro tipo de cosas. O sea, como te digo yo, yo saco mucho el tema, ya no sé si estoy cayendo en la supersticioso, ya hay gente que esto lo puede considerar como ciencia ficción, pero yo le doy mucha importancia también a lo que es la inteligencia artificial, o sea, todos vemos la velocidad de la tecnología, pero como pasa a paso agigantado, pues los chips robóticos, hoy en día tú sabes más de eso que yo, te gusta más la informática, redoblan la complejidad en el procesamiento. Entonces, hay un profesor investigador, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, de una universidad allá en Pittsburgh, que dijo que actualmente, como quien dice, la inteligencia artificial está por un rango inferior eh, y que ahorita no pasa nada, pero que dijo que para al 2050 previó que habrá robots con un poder mental como el de los humanos, con capacidad de abstracción y de generalización. Y mucha gente, inclusive la película Terminator es el mayor caso de este ejemplo, Claro, que ya se ha creado tanto de la tiempo. rebelión de las máquinas. Claro, no, o sea, no es descabellado, no es descabellado. O bueno, para No, mí no, capaz estoy siendo supersticioso, disculpen. y que en este tema, o sea, se ha visto muy reflejado en la cultura popular. Hay películas como Yo Robot de Will Smith, en la que también se basa en este caso de que las máquinas como que llegan a un punto tal de inteligencia que comprenden de que el problema de la humanidad es la humanidad y entonces hay que prácticamente eliminarla para que funcione todo, que es algo curioso porque al final si tú te pones a pensarlo con sangre muy fría, es cierto, de que de hecho lo vimos un poco también cuando hubo este tema de la pandemia, del COVID, de que Claro, cuando los humanos los mandaron a guardarse a todos en las ciudades más grandes de Europa, tú podías ver cómo la naturaleza iba como que tomando forma de nuevo y veías, por ejemplo, en Venecia se vieron los canales limpios, en Venecia se vieron delfines en los canales en los que habían años que no se veían. Entonces un poco eso, pues es como que darle la razón también a estas inteligencias artificiales que nosotros somos un poco el problema, pues.
Y una de las cosas también que nos dimos cuenta todos, absolutamente de los más altos cargos, de presidentes, gobernadores, hasta cualquier persona, de lo incapaz que estamos y lo de que no estamos todavía preparados para cualquier tipo de evento que medio haga temblar al mundo, como en este caso que estás mencionando lo de la pandemia. No estoy hablando mal del sistema de salud en ningún país, para nada, no lo hago en forma de crítica, pero dejó reflejado que en este tipo de cosas hubiese sido un poco más fuerte y el escenario no hubiese sido tan optimista. Es que sí, o sea, de hecho, uno de estos millonarios excéntricos, no sé bien quién fue, creo que fue Elon Musk, creo. Él lo mencionó una vez diciendo que uno de los mayores problemas que tenía la humanidad era enfrentarse a una pandemia. Esto lo dijo años antes del tema del COVID. Y pudimos verlo en nuestros propios pies de que esto era cierto. Pues. Un evento que involucra a nivel internacional a tantos países nos deja fuera de base porque literalmente no estamos como que preparados para esto. Es un tema de que todavía nosotros estamos como que separados por las fronteras, no nos vamos a unir. Hay países que ni siquiera dieron el recuento oficial de cuántos casos habían en su frontera, como es el caso de Corea del Norte o de Venezuela. Corea del Norte. Y oye, si es un tema de que nos está afectando a todos en el planeta Tierra, yo creo que lo mínimo que deberían ser es sinceros con esto y revelar los datos, pues, porque yo creo que es más fácil de abatir el problema de esta forma. Pero bueno, yo creo que es un poco lo que nos vuelve humanos también, el no confiar en los demás. Sí, y es que en este tipo de catástrofes, en vez de unirse, por muy cliché que suene, pareciera que haya más división. Hubieron países que no, Inglaterra que estaba en contra de la cuarentena y por un lado se puede entender por el aspecto económico, de que la bolsa de valores, el dólar, todo esto, porque también es un aspecto a considerar, o sea, el aspecto económico y Claro, todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores influye también en el mundo claro, y eso también es algo que, que que hay que tener influye. en cuenta. Sí, Exacto. sí, No, bueno, y hablando de estos casos, Ángel, yo creo que podemos hablar un poco también de los casos que son un poco más ficticios, que sería muy raro que llegase a pasar, pero tampoco tanto. Yo creo que el principal, o uno de los que más hemos visto en la cultura popular, reflejado en películas, y que viene del caso anterior, es que sería una enfermedad tipo un apocalipsis zombie o algo por el estilo, o una evolución de una enfermedad que ya conocemos como el virus de la rabia, y que se ve reflejado en muchas películas como pueden ser Guerra Mundial Z o en las películas de Resident videojuegos, Evil o The The Walking Walking Dead. Dead o en cómics o en juegos, videojuegos. También hay muchísimos videojuegos en los que esto pasa, y yo creo que sería curioso porque muchos cuando eran jóvenes pensaban en esto cuando leían estas historias o cuando veían estas películas y se creían que iban a ser el héroe, pero al final lo que van a terminar siendo parte de la multitud que ha sido transformada. Entonces no sé qué opinas tú sobre eso, Ana. No, y es que la misma prueba de que eso no lo pueden controlar y que se puede, es que a veces la realidad supera la ficción. Lo del virus del COVID, en caso tal, no voy a caer en de que si fue por un animal, por el Hecho de murciélago, fue el laboratorio, laboratorio. exacto. Mira, cada quien, yo respeto el punto de vista de Que cada piense lo quien, que pero quiera, si en exacto. caso tal, vamos a suponer de que fue creado en un laboratorio, ya nos dimos cuenta de que se escapó, o sea, no lo pueden retener, no lo pudieron retener desde el Claro. primer momento. Entonces, ¿qué te garantiza a ti que el día de mañana, porque siguen ocurriendo, si en caso tal fue en un laboratorio, siguen ocurriendo ese tipo de pruebas, o es que ya eso son pruebas de laboratorio clandestinos que nadie sabrá, no hay ningún tipo Exacto. de ubicación ni registro, y ya nos dimos cuenta que ese escenario, como tú lo dices, de No está tan un lejano. apocalipsis zombie, no es nada una locura. Es que sí, o sea, en este caso nosotros lo estamos viendo con el COVID,
que el cuadro que te daba literalmente te inutilizaba y te dejaba en una cama tendido por mucho tiempo porque te afectaba todo el sistema respiratorio. Pero si esta enfermedad hubiese sido de la familia del virus de la rabia, el que le da a los perros este aspecto de que son mucho más agresivos, tampoco sería tan descabellado pensar de que esto se podría evolucionar y pasarse de los animales de los perros a los seres humanos. Entonces está ahí, pues imagínate que en vez de ser un virus respiratorio haya sido de este virus que te estoy nombrando, hubiésemos estado más en problemas de lo que ya estábamos. Sí, o que afecta mortalmente a las personas que padezcan algún tipo de enfermedad, porque como bien, o sea, es demasiado redundante, pero son pruebas de laboratorio, no te está garantizando de que va a salir bien, porque para eso se están haciendo pruebas y no todas esas pruebas Claro. siempre van a salir bien, yo lo veo así. No, bueno, y eso, lo más curioso de este caso es eso, pues, de que cuando estábamos niños, por ejemplo, yo conozco muchas personas que decían, no, que en caso de un apocalipsis zombie yo iría a tal lado, a la Sí, sí. pizzería, a la iglesia, y sería no sé quién, y ahí buscaría armas, y yo, "No, o sea, pasa eso y a ti te va a morder tu vecino prácticamente cuando lo veas mal parado y ya te jodiste, pues te terminas convirtiendo. Entonces, es uno de los casos más curiosos. Fíjate, Otro uno de caso. esos es... Ajá, Dime, te escucho. no, no, cuéntame. No, que uno de esos escenarios apocalípticos, de una manera realista, yo lo veo como la película esta, La Purga. La decadencia social en todo el mundo creo que se vería reflejada en Claro. una película como esa. Hay cosas que obviamente ya son más ficción, pero veo muy real un escenario así como el de esa película. Ahora sí, continúa lo que ibas a decir. No, te iba justamente a cambiar de escenario porque otro caso muy popular es el de que venga un meteorito, tipo lo que le pasó a los dinosaurios, y nos erradique por completo. Y, o sea, yo digo que es muy poco probable porque tenemos en el sistema solar a nuestro guardaespaldas que vendría siendo el planeta Júpiter, que prácticamente tiene una gran cantidad de los meteoritos que se dirigen a la Tierra. Pero, o sea, en cualquier momento puede fallar esa defensa y uno de estos meteoritos puede llegar al planeta Tierra, como ya pasó en el pasado, que cayó este meteorito en la península de Yucatán en México. No, y es que Entonces, no, es algo posible, pues. y es que puede ocurrir en cualquier momento, no te da chance de prevenirlo, o sí, lo puedes alertar, pero ¿cuánto tiempo de margen para que las personas vayan a tomar qué tipo de acción? ¿Qué Claro, vas a pero hacer? ¿qué haces tú si te dice que viene un meteorito gigante y va a Exacto, es impactar lo la que te Tierra en acabo de 2 días? decir. O sea, ¿hacia dónde vas a ir? No, no puedes hacer nada, o sea, Como que no, bueno, no, vamos a verlo, pues, vamos a resignate, morirnos, exacto. vamos a abrazarnos porque ya, De hecho, es ya hasta curioso aquí llegamos. porque hace unos meses la NASA hizo, creo que fue la NASA o no recuerdo muy bien, que hizo unos experimentos también y se desvió un asteroide de que estaba cerca de la Tierra, pues. Pero fue como un método que se estaba llevando a prueba para este caso en específico de que se le aplican rayos láser o algo así y tratan de desviar la trayectoria por unos segundos y esos segundos al final hacen que salga del impacto con la Tierra. Pero Ahora, imagínate, o sea, eso está ahí, pues. ahora te pregunto yo, ¿tú crees que a nivel de tecnología todavía no estamos a, a un punto de avanzado como para cualquier meteorito que venga podamos desviarlo? No, es que nos falta. Bueno, tenemos a Bruce Willis, ¿no? O sea, no estamos tan lejos tampoco. pero, pero sí nos falta tecnología, ¿no? O sea, imagínate. Muchas películas lo que plantean en este caso es de que envían a un grupo y ese grupo tiene que aterrizar en el asteroide y plantar C4 o qué sé yo, tipo explosivo y con eso desvían la trayectoria. Pero si tenemos problemas incluso para llegar a planetas como Marte o todo lo que tuvimos que sufrir para llegar a la Luna, imagínate ahora con mucho menos tiempo enviar una nave y que en su trayectoria choque con este meteorito y no se destruya la nave. O sea, tecnología nos falta por un tubo prácticamente. Sí, y es que nosotros por muy adelantados que estemos, si hay vida en otro planeta, ¿tú consideras que hay vida en otro planeta? ¿En otro o en otra O sea, galaxia o como sea?
matemáticamente es obvio de que tiene que haber vida en Debería. otro planeta, porque el espacio que nosotros conocemos, del que tenemos conocimiento y que hemos visto, es ínfimo observando todo el que en realidad es, porque ni siquiera hemos llegado a observar más allá de lo que vendría siendo la Vía Láctea por nuestros propios métodos. O sea, a lo mejor hemos visto con un telescopio, pero o sea, hay mucho que se nos puede escapar y hay mucho que nosotros en realidad no sabemos, pues. Entonces, yo creo que sí es muy sencillo que si bien tal vez no sea una civilización así como la de nosotros con su tecnología, sino que puede ser más bien a nivel bacteriano, también es cierto de que por el mismo porcentaje podrían haber civilizaciones afuera que simplemente no contactan con nosotros porque le parecemos que somos muy estúpidos. Y es un hecho, pues, Insignificante. porque si tú te pones a ver, nuestro ADN se comparte creo que en un 99,99% con el de los chimpancés. Y el chimpancé es más listo, lo que puede hacer es hablar por lenguaje de señas, y eso lo puede hacer un niño de 5 años. No le quiero decir estúpido a los niños de 5 años, obviamente, Y que pero video bloqueado. exacto, pero es claro de que, oye, un niño de 5 años no tiene la misma inteligencia que un adulto en ese aspecto. A lo mejor sí Sí, tiene sí. otro tipo de inteligencia y mucha más creatividad, estamos claros de eso, pero en ese aspecto como tal, obviamente no te va a poder resolver una integral, una derivada, una ecuación Claro, diferencial. y ese Imagínate, misticismo también. y es Ángel, un 0,01% de diferencia que tenemos con estos chimpancés. Ahora imagínate una civilización que esté ese mismo porcentaje, pero por arriba de nosotros, lo que podría llegar a ser. Ya, un Homo Entonces, sapiens, somos un Homo sapiens para ellos. exacto, nosotros seríamos los chimpancés en ese caso. Exacto. Entonces, imagínate los aliens que nos lleven por encima diciendo, bueno, mira, este humano más inteligente se llama Einstein y hizo la teoría de la relatividad como mi niño de 5 años. Entonces, Sí, sí. entonces No, y es algo loco, que, pues. no, y es que se ve como un tema de ciencia ficción, pero ¿quién te garantiza a ti? O sea, obviamente esto es un podcast de opinión, esto es un canal subjetivo, pero ¿quién te garantiza a ti de que no hay vida en otro lado? Es tan inmenso Claro. las galaxias que no se puede dar una opinión a ciencia Claro, y cierta. hay mundos exactamente contrarios a como son en la Tierra. Hay planetas en los que llueven diamantes, planetas en los que llueve metal líquido, están planetas en los que Exacto. llueve agua, como es aquí en el planeta Tierra. O sea, mundos hay como que para que la vida se desarrolle de diferentes formas. Lo difícil es conseguir esa vida. Exactamente. Y no tanto que conseguirla, porque a lo mejor podemos llegar a conseguirla, pero algo también muy difícil es que esa vida que se está generando en otro planeta coincida con nosotros en el tiempo de esplendor de nuestra civilización. Eso es más difícil aún. Muy, 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 muy complicado. Por eso inicié la pregunta de que si tú creías que estamos tan avanzados como creemos o que el mundo nos están observando. Eso es algo que también escucho mucho y leo mucho, veo documentales y no lo creo tan así. No creo que es que nos estén observando, no lo veo nada así. Más bien considero lo mismo que tú, que estamos todavía atrasados, aunque para nosotros estamos muy avanzados y estamos evolucionando y eso es positivo, pero en Claro, comparación no podemos dar por hecho de que estamos por encima de alguien si es ni que es siquiera así, pues. sabemos si están. Mire, y para concluir el tema, sabes que quería mencionarte algo de Nostradamus, que lo nombramos al principio del video, y él tuvo predicciones para este 2023. Ya, según los estudios, los científicos, cuando traducen este tipo, según para el 2023, hay eventos que van a ser un punto de inflexión negativamente en el mundo, pues en la humanidad. Uno de Ya. ellos es la renuncia del Papa Francisco. Dice, escrito tal cual, una persona oscura y peligrosa creará nuevos conflictos de religión en el mundo
dicen que se refiere a eso. También lo de que se viene una hambruna, fíjate todo lo que hemos estado hablando, y dice que se viene una hambruna donde el hombre se comerá su semejante. No sé si hace énfasis al canibalismo. También menciona un nuevo orden mundial, como que dos potencias forman como quien dice una alianza Claro. con el fin de crear un nuevo orden mundial. Piensan que hablan de China y de Rusia. Y la última, que es la que enlaza todo este episodio, es que la Tierra se secará más de lo que ya está. Entonces, imagínate, todo esto está con este año del 2023. Eso aunado a todo lo que hemos conversado, creo que imagínate, nos quedamos cortos en tantas causas que han Claro, y ocasionado esto. es que es curioso, pues, porque si bien uno va como que imaginándose cosas que pasan con estas predicciones de Nostradamus, también es cierto de que se prestan para muchas otras cosas, porque por algo son estas predicciones, son muy ambiguas y prácticamente cada quien le da como que el sentido que le quiera dar. Entonces, por eso es que se vuelven tan populares al final. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Nosotros la pasamos muy bien, todo estuvo muy cool hablando sobre este tema. En parte tiene algo de concientización, en parte tiene algo de realidad. Tocamos algunos puntos de ficción entre las películas y la realidad, y creo que a mí me gustó mucho. No sé qué dices tú. No, sí estuvo guapo porque podemos ir como que diciendo más o menos los casos que se pueden presentar en un futuro, los que son más probables, los que son menos probables, y yo creo que está bien curioso, como tú dices, para tratar de concientizar a algunas personas de que, oye, algo se viene, pues, y que no podemos tener esta misma actitud. Sin más que decir, yo creo que está muy bien el apoyo que estamos recibiendo en los comentarios, en los me gusta. Facebook, YouTube. Si les está gustando el podcast, que lo compartan, eso nos ayuda un mundo en este tema de ir creciendo en YouTube. No sé si tienes algo más que comentar, Ángel. No, nada, agradecerle a las personas que siempre ven los videos, agradeciendo también cuando le dan un me gusta, cuando colocan un comentario, cuando lo comparten. Todo eso significa mucho para nosotros. Este contenido es para la gente que le gusta este tipo de temas. Y bueno, muchas gracias por todo. Esto fue este episodio hablando de catástrofes naturales. Muchas gracias.